Hola, soy Claudia López, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de la semana. Hoy seguiremos conversando sobre el proyecto de reforma a la educación superior y esta vez lo haremos con el sociólogo, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y director de Relaciones Universitarias de nuestro plantel, don César Trabuco. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. No, encantado. Primero que todo, que comencemos hablando sobre su opinión sobre este proyecto de reforma. A ver, uno en general tiende a pensar que las reformas de la educación superior, las reformas de la educación universitaria, debieran ser normalmente una puesta al día del quehacer de la universidad a las sociedades en las que están insertas. Y desde esa perspectiva, la impresión que me queda es que esta es una reforma parcial que dice relación con aspectos económicos en lo fundamental, pero que no se está haciendo cargo del concepto de universidad que uno debería tener en esta sociedad que ha sido denominada la sociedad del conocimiento, etcétera, etcétera, sino que, como te digo, es una mirada parcial que tiende a resolver en lo fundamental el problema del financiamiento. Porque, claro, la discusión se ha centrado básicamente en el tema de la gratuidad y cómo conseguirla. Correcto, pero si tú estás atenta al llamado original, el movimiento del 2011 está pidiendo un cambio en la educación superior. No está pidiendo solo modificar los aspectos que dicen en relación con el financiamiento de los estudiantes al interior de la educación superior. Ahora, en función de quién diseñó este proyecto, que es un economista, el ex ministro de Educación, señor Eizaguirre, él lo que puso es acento en las cuestiones económicas, pero está dejando de lado cuestiones que son fundamentales y que debieran estar en un proyecto de esta naturaleza. ¿Cuáles son esas? A ver, yo te puedo mencionar a lo menos dos. Uno es la notoria ausencia en el proyecto que se está enviando en torno a lo que significa ser universidad regional estatal. Y segundo ejemplo, porque estuve allí durante mucho tiempo, es cómo ha ido desapareciendo el concepto de extensión cultural para transformarlo en vinculación universitaria. Y entonces ahí hay dos cosas que para mi gusto no están suficientemente abordadas. ¿Y cuál es la diferencia que haría usted entre extensión y vinculación? La extensión en lo fundamental estaba orientada a la generación de cultura en todas sus expresiones y la divulgación del conocimiento de la universidad a la sociedad en que estaba inserta. Mientras que hoy día el tema de la vinculación dice más relación con cómo relaciono el quehacer de la universidad a ciertos sectores, particularmente los sectores productivos de la sociedad donde estoy inserto. Y eso hace una diferencia. La universidad tradicionalmente tenía el papel de, por ejemplo, en el caso nuestro, la creación teatral, la música por la vía de la orquesta sinfónica, el coro, conjuntos folclóricos, etcétera, etcétera. Y ahí estaba puesto un fuerte énfasis en la creación de la identidad regional. Bueno, hoy día en lo fundamental lo que evalúa el nuevo proyecto y el nuevo modelo es cómo me vinculo yo con los sectores productivos. Y ahí, en el fondo, estamos dejando, para mi gusto, de lado una patita fundamental en el quehacer de la universidad, que es la investigación, la docencia y la extensión entendida como la divulgación del conocimiento que se generaba a su entorno. Y este proyecto también tiene un elemento que parece que no se aborda con mucho detalle, que es el papel de las universidades del Estado regionales. Bueno, eso es para mi gusto, y es lo que hemos comentado al interior de la universidad, un débito fundamental de este proyecto. Y eso significa que este proyecto de modificación de la Ley de Educación Superior no está conversando con otros proyectos que este mismo gobierno está impulsando y que son una demanda muy sentida de la ciudadanía, como es, por ejemplo, el tema de la descentralización. Y entonces aquí se nota de inmediato que el proyecto de descentralización no conversa con este proyecto de modificación de la educación superior. ¿Por qué? Porque no hay ninguna alusión específica que se haga cargo de las diferencias del país, de tal modo que las universidades regionales deben entenderse en función de sus contextos específicos regionales. Y de eso no hay nada. Entonces, la sensación que a uno le queda es que por lo menos quienes formularon este proyecto de ley de modificación de la ley de educación superior
no toma en consideración las diferencias al interior del país, no toma en consideración las especificidades al interior del país. Es decir, una sola norma para un paisaje tan diverso, paisaje en el sentido del paisaje propiamente tal, pero también de las poblaciones que habitan, etc. Y entonces ocurre, y perdónenme un ejemplo muy simple, es exactamente igual que lo que ocurre con la ley de aguas, que es una sola ley a nivel nacional para una región como Valparaíso, a la cual le llueven 800 milímetros al año, o Valdivia, que hoy está lamentablemente con un tema de sequía, pero le llueven, no sé, 1500 milímetros al agua, y Antofagasta tiene la misma ley de agua. Bueno, el proyecto de ley está ocurriendo lo mismo. Las especificidades de la región de Antofagasta son completamente distintas a las especificidades de lo que ocurre en Aysén, a propósito de la rectora Pey. Y entonces uno esperaría que este proyecto fuera lo suficientemente flexible como para hacerse cargo de esas situaciones específicas. ¿Qué quiero decir con esto? La Universidad de Antofagasta cumple un papel distinto al que pueden cumplir las universidades, por ejemplo, en la región metropolitana. Yo no sé si la Universidad Católica o la Universidad de Chile, por ejemplo, son un actor relevante en la configuración de las políticas regionales en la región metropolitana. Bueno, en Antofagasta sí, en la región de Antofagasta, pero eso no está considerado. Eso afecta a factores como, por ejemplo, el que al haber una sola distribución en términos de los quintiles o deciles para financiar la gratuidad, nosotros salimos muy complicados. ¿Por qué? Porque supongamos, y solo para efecto de explicarlo, si el último decil a cubrir fuera 250.000 pesos, bueno, en Antofagasta todos prácticamente estamos por sobre eso. Pero cuando tú pones los 250.000 pesos en el contexto de la realidad regional, por decirlo con el IPC regional, se produce una injusticia muy grande. Porque alguien que esté por debajo de los 250 en Antofagasta, la verdad es que no tiene recursos para pagar universidad. Pero puesto en el contexto nacional, nos miden a todos por el mismo metro, teniendo situaciones distintas. Bueno, César, vamos a seguir conversando sobre el tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Encantado. Estamos de vuelta con la entrevista de la semana. Hoy conversamos con César Trabuco. Estamos conversando sobre el proyecto de reforma a la educación superior. Entonces, César, para seguir conversando sobre el tema, me gustaría que ahondáramos en el tema de cómo se formuló este proyecto. Porque al parecer se hizo pensando en Santiago, en las universidades de Santiago y en la realidad de las universidades tanto estatales como privadas de Santiago. Mira, yo creo que tienes razón en cómo lo formulas tú, pero yo diría que lo principal se trata de poner en contexto y suavizar un poco las condiciones de mercado, es la sensación que a uno le queda, porque no están siendo adecuadamente considerados los aspectos que señalábamos en la parte anterior respecto del papel de la universidad en las regiones. Y esto se ha prestado para que haya discusiones un poquito absurdas
en el sentido de qué es lo público, qué es lo estatal, en una confusión que lo que pretende, para mi gusto, es a ver cómo entramos todos en el tema de la distribución de recursos. Lo que uno hubiera esperado es un proyecto de reforma que se hiciera cargo de parte del Estado de la universidad estatal. Y eso es lo que uno echa de menos. Aquí hay regulaciones que dicen, más bien, te insisto, relación con cuestiones de mercado, es decir, cómo financio, cómo controlo que no se efectúe el lucro, cómo regulo esto, es decir, pero no hay un proyecto de educación superior en donde el Estado diga cómo entiende su quehacer en este ámbito. Entonces, seguimos debatiendo al interior de una lógica de mercado, no de una lógica en donde el Estado asume que en definitiva la educación es un derecho y no un bien transable en el mercado. ¿Cómo sería posible llegar a eso sin pensar, porque podríamos pensar que es una utopía plantearlo así? Bueno, primero no hay que tenerle miedo a las utopías. Segundo, yo diría que el tema del Estado respecto de la educación fue cambiado dramáticamente durante la dictadura y pareciera hoy día casi un delito que el Estado hable de educación. Pero en la historia de este país, el Estado siempre fue responsable y fue quien dirigió, ¿no es cierto?, las tareas de educación. Hoy día se piensa que, y hay sectores que lo dicen explícitamente, que incluso el Estado debiera marginarse de los temas de educación y dejarlo solo entregado al mercado, lo que sería un absurdo. Ahora, ¿qué esperaría uno? Que el Estado fuera capaz de, por ejemplo, hacerse cargo de la educación como una globalidad. Me explico, el Estado tiene que definir con mucha claridad qué hace en términos de educación inicial, qué hace respecto de la educación básica y media y qué hace respecto de la educación superior, pero como una mirada general, no parcializada en donde el mercado entra y sale en los distintos niveles. Me explico, los parvularios debieran tener, la educación parvularia, una mirada desde el Estado, la educación media desde el Estado y la educación universitaria. Ahora, si alguien quiere ingresar a esto, el Estado lo que debería hacer, lo fundamental, es regular. Y aquí lo que uno ve es que hay un intento solo por regular, pero no hacerse cargo de las tareas propias del Estado. Y uno de los temas es la gratuidad, otro es la educación de calidad. La calidad se mide de una forma que a veces tiene también mucho que ver con el mercado. Yo diría que en lo fundamental sí, y para ello me gustaría dar como ejemplo uno de los factores que dicen relación con la calidad de la gestión que tú haces en el proceso de formación. Por ejemplo, a nosotros nos miden la empleabilidad de nuestros egresados. Y ocurre que la empleabilidad no es algo que le corresponda a la universidad. A mí me pueden pedir y demandar legítimamente que yo tenga carreras pertinentes al entorno en que yo estoy, pero no me pueden medir en términos de mi calidad si mis egresados se encuentran o no trabajo. Me explico. Yo puedo estar haciéndolo muy bien en el ámbito de la ingeniería en minas y lo más probable es que lo esté haciendo muy bien. Pero en un contexto de precio cobre de $2 la libra, obviamente se redujo el mercado de los ingenieros en minas por una razón externa a la universidad. Sin embargo, cuando me midan, yo aparezco mal. Y eso es una condición de mercado que no es imputable a la universidad. Bueno, ese tipo de cosas están hoy día señaladas, ¿no es cierto?, en el modelo para medir calidad y acceder a la acreditación. Ahí tienes un ejemplo muy concreto. ¿Y eso cómo lo traducimos a la universidad regional Ahora, y estatal? Las universidades regionales obedecemos a especificidades que son propias de nuestro entorno. Y yo me temo que respecto de eso no se hace mucho énfasis, ¿ya? Nosotros debiéramos tener una condición especial, particularmente insisto en vincularla con el tema de la agenda de descentralización, porque hay una cuestión que va a tener un carácter estratégico a futuro. En algún minuto, en el contexto de la descentralización, se van a tener que discutir los tributos regionales. A esos tributos regionales debieran acceder solo y exclusivamente las universidades regionales. Pero ¿qué termina ocurriendo siempre en este tipo de materias? Por ejemplo,
se asignan platas para estudiar el litio. Lo obvio sería que esas platas quedaran en la Universidad de Antofagasta, pero lo que uno termina viendo por la práctica es que se empiezan a meter las universidades de Santiago, ¿no es cierto? Y en definitiva, todo lo que estaba pensado para la región termina en manos, oh sorpresa, en las universidades metropolitanas. Entonces, eso hay que resolverlo de alguna manera y por ello es que nosotros insistimos. El capítulo de las universidades regionales estatales debe ser suficientemente explícito para evitar este tipo de situaciones en un futuro cercano. Bueno, don César, ya para ir terminando esta entrevista, ¿cómo solucionamos esto? ¿Tiene solución? ¿Podemos esperar algo de esta reforma? A ver, lo que tiene que haber detrás de esta reforma, como en todas las reformas, es voluntad política. Y yo, la verdad, no veo suficiente voluntad política en el impulsar este tipo de reformas. Se sigue siendo un poco conciliatorio con intereses que no dicen relación estrictamente con los temas de educación. Esta cosa de que la universidad se me coló, refiriéndose a una universidad del sur privada, por supuesto, y después la ministra dando excusas da la idea de que no hay ni voluntad política y al parecer, lamentablemente, ni fuerza política para impulsar un cambio como este. Bueno, César, vamos a tener entonces que darle tiempo al tiempo, a ver si esta reforma decanta de alguna forma. Ojalá, ojalá. Muchas gracias por acompañarnos en la edición de hoy de la entrevista. Agradecido a usted. Bueno amigos, esta fue la entrevista de la semana. Nos esperamos en un próximo capítulo por las pantallas de UANTOF TV.